Hola iglesia, feliz domingo, qué bendición que nos podemos conectar hoy en nuestra reunión virtual. Es una bendición que podemos estar juntos una vez más. Hoy es un día de celebrar la bendición del Señor, la gloria del Señor en nuestras vidas. Y hoy quisiera que adoremos al Señor juntos, que podamos ser inspirados por un mensaje de mucha bendición para cada uno de nosotros. Me siento muy honrado y muy privilegiado de poder hoy entregarle los micrófonos al equipo o parte del equipo de nuestro Ministerio de Educación Cristiana. Ellos son aquellos que enseñan la palabra del Señor a través de los diferentes clases que tenemos. El hermano Orlando Priede, Grecia Crucer, Miguelina Martínez y también nuestra hermana directora de nuestro grupo de intercesión, la hermana Ángela Dávila. Ellos van a estar compartiendo un mensaje poderoso de la palabra del Señor sobre la armadura del Señor, la importancia de en este tiempo estar firmes en Dios. Así que estoy muy emocionado de que podamos compartir juntos, que podamos recibir la palabra del Señor. Y hoy espero que puedas conectarte, que puedas también darnos tus likes, tus comentarios, que puedas decir que estás presente. Estamos muy contentos que estás con nosotros. Así que quisiera que oráramos juntos, que podamos ahí donde estés unirnos para adorar al Señor juntos. Y quisiera que podamos hoy invitar la presencia del Señor en nuestras casas. Padre amado, gracias una vez más por la bendición de poder estar juntos adorando tu nombre. Aún en la distancia estamos adorándote y bendiciéndote, Señor. Así que oro para que tu presencia sea con cada hermano, con cada hermana, con cada familia, y que tu presencia se haga presente en todo, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que nos entregas. Gracias, Señor, por lo que nos bendice. Una vez más, te damos la gloria y la honra por siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Adoremos juntos al Señor. Callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, no nos moveremos, hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas Dios, como lluvia tu amor, cae sobre la creación. En respuesta te adoramos, alto, más alto, Jesús, por siempre exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, cantaremos de tu amor, no nos callaremos.
los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación, en respuesta te adoramos, santo, santo, Jesús, por siempre exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no nos callaremos, no me avergonzaré, Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos, redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos, no me avergonzaré, Jesús, tu nombre alabaré, no nos callaremos, redimido soy, Jesús, soy libre en ti, Señor, no nos callaremos. No nos callaremos, nada nos hará retroceder, no nos detendremos, te amamos, no nos moveremos, hoy los muros tienen que caer, juntos gritaremos, nos amas Dios, como lluvia tu amor cae sobre la creación, en respuesta te adoramos, santo, Jesús, por siempre exaltado tú serás, y lo gritamos fuerte, más fuerte, Jesús, fuerte cantaremos de tu amor, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, no nos callaremos, Te adoramos, Señor. Bueno y maravilloso nuestro Padre Celestial. Y qué momento hermoso en el cual nosotros podemos en familia poder adorar a nuestro Padre. Así que, como te decíamos al principio, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que estés, vamos a apartarnos un momento, aún con nuestras familias, apartar nuestra mente, cuerpo y alma para el Señor, y poder tener este momentito de paz, tranquilidad, diciéndole a Él que nuestra fe, nuestra esperanza, todo está depositado en las manos de Él. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, dice Él. Aquí estás, debemos mover, te adoraré,
estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Díselo ahí. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dile a él, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, una vez más, díselo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, díselo a él, una vez más. Milagroso, Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres, así eres, así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. así eres tú. Dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, Tú siempre estás sobrando. tú siempre estás Milagroso, sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú
siempre estás obrando. Aunque no podamos ver nuestro alrededor, el Señor siempre está allí, siempre está presente, obrando a nuestro favor. Aún no veamos las cosas como quizás querramos, aún no logremos lo que nos hayamos propuesto lograr, debemos saber y confiar que el Señor siempre, siempre, siempre seguirá obrando. Amén. Porque así es Él. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Quiero hablarte hoy de tener una actitud de acción de gracias o la gratitud. La gratitud mejora la salud física, mejora la salud mental, las personas duermen mejor, mejora la autoestima, mejora la fuerza mental, mejora la salud psicológica y mejora las relaciones interpersonales. Te invito a leer en Filipenses 4, 6 al 7 y dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es normal que en medio de tantas malas noticias, de esta pandemia, podamos sentir cierta ansiedad, sentirnos un tanto afanosos. Está el desafío de los multiroles dentro de la casa y estamos adaptándonos a esta nueva norma. Pero nos invita este verso a que en vez de cargar con ese afán, podamos ir delante de Dios y en petición y ruego presentar lo que sentimos. Y dice, pero con una actitud de acción de gracia, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de eso se trata. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de lo que vivimos, va a cuidar de nuestros corazones y cuidará nuestra mente. Así que te invito hoy a tener una actitud de gratitud y tener acción de gracias por aquellas pequeñas cosas que sí tenemos. Ese pan, esa comida, ese trabajo, esa familia, esa fuerza, ese deseo de vivir nuevamente. Tengamos acción de gracias y a pesar del afán de estar trancados en casa, podamos tener una actitud de poder expresar eso delante de Dios. Así que Dios te bendiga. Recuérdate que tienes la oportunidad de sembrar a través de tus ofrendas, a través de el internet, a través de texto, y lo puedes también hacer enviándonos a nuestra dirección. Así que Dios te bendiga y recuerda, acción de gracias.
Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde, a los que se están conectando, a los que están conectados, los hermanos, los amigos, muchas bendiciones. En esta tarde vamos a traer una palabra. Si esperamos en el Señor que esta palabra llegue a los corazones. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí. Padre, una vez más, trayendo tu santa y bendita palabra, que esta palabra salga ungida, que sea palabra de poder, palabra, Señor, de salvación, palabra de consolación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando de las armaduras de Dios. ¿Qué significa y cómo se debe usar? La armadura de Dios, yo voy a leer en Efesios 6, del 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Este es el último capítulo de Efesios que Pablo escribe. Él anima a los efesios que se mantengan firmes, que se mantengan firmes en Cristo, que se mantengan fortalecidos en el Señor. Le dice, no estén de aquí para allá y de allá para acá. Aunque todas las cosas estaban bien, Pablo sabía que hay un enemigo que no le interesaba cómo estaba funcionando la iglesia de Efesios. Entonces él le da como ese consejo, esa exhortación: manténganse firmes, fortalezcanse en el Señor. ¿Cómo se fortalecen en el Señor? Orando, escudriñando la palabra, predicando su palabra. Entonces, a eso es el consejo que él le da. Y que se cuiden de las acechanzas del enemigo, porque el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. La palabra fortaleza le está diciendo: manténganse fuertes, pero no en su propia fuerza, en el Señor. La palabra dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vuelve y dice en el 11: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Otra vez Pablo aquí le está diciendo que que tenemos una guerra, pero una guerra espiritual, pero que hay que vestirse con toda la armadura de Dios. Dice, con toda la armadura de Dios, que no falte una, para poder estar firme, para poder combatir contra los principados, contra lo hueste de maldad, que lo vamos a ver aquí en el 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene su ejército organizado, lo tiene con rango, tiene gobernadores, tiene principados, él tiene ese orden, tiene su territorio. Y vuelve Pablo aquí y nos exhorta y nos está diciendo: tengan cuenta que ustedes tienen un enemigo fuerte. No se vayan a dormir teniendo ustedes guerra entre ustedes, porque esta lucha no es contra carne y sangre, esta lucha no es con el vecino, esta lucha no es con el hermano, esta lucha no es con el esposo, con la esposa, con los hijos. Esta lucha es una guerra espiritual
directamente con Satanás. Porque Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero Cristo, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Aquí dice, primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso apareció. Ya Satanás está destruido en la cruz del Calvario. Ya él está derrotado. Ya nosotros tenemos la victoria. Pero no podemos quedarnos de brazo cruzado. Hay que actuar. Hay que orar. Hay que ayunar. Hay que leer la palabra. Pero si ya Jesús obtuvimos la victoria, y recordarle a Satanás que él no tiene lugar, que él no tiene jurisdicción en nuestra vida, ni en la de nuestros hermanos, ni en nuestros familiares. Hay que mantenerse firme, porque como le digo, Satanás tiene su ejército organizado, pero el poder de Satanás es limitado. Pero el poder del Dios que nosotros le servimos no tiene límite. Así es que vámonos a poner toda la armadura de Dios. Vamos a poner a funcionar esa armadura. Porque aquí no dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Ni siquiera fue para romperla, fue para deshacerla. Pero me dice que nos mantengamos firmes, dice el 12, el 13 aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ya lo estamos viendo. Viene el día malo, día difícil. Pero el Señor nos dice, Pablo nos dice aquí, mantente firme en la fe, firme en la oración. Bendiciones, hermanos. En este momento quiero darle las gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir su santa palabra con ustedes. El punto que me tocó a mí es el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. El texto está en Efesios 6:14 y dice así: permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Antes de desglosar este versículo, me gustaría preguntar, ¿contra quién peleamos? Pues hermanos, nuestro enemigo es Satanás. Satanás vino a este mundo a dividir. Lo primero que él hizo fue dividir a los ángeles. Luego dividió a Adán y a Eva cuando le mintió en el huerto del Edén. Y todo lo que le pertenece a Dios. Él vino a engañar porque es el padre de la mentira, para separarnos de Dios. También Él vino a destruir nuestro testimonio como creyente, para que nosotros no seamos útiles a Dios en la propagación del Evangelio. No debemos subestimar ni ignorar a nuestro enemigo, porque Él es poderoso. Dios sabía esto. Por eso Dios no nos dejó desprovisto y nos dio las armaduras de Él. Volviendo a nuestro versículo, en este versículo Pablo nos exhorta a mantenernos firmes en nuestra posición en el campo de batalla. En 1 Corintios 16:13 dice, firmes en la fe. En Filipenses 4:1, firmes en el Señor. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Así que la armadura de Dios debemos ponérnoslas, pero también tenemos que estar firmes. Les quiero hablar del cinturón. El cinturón que usaba el soldado romano era una correa de 10 centímetros o más. Podía ser de cuero o podía ser de tela. El soldado romano no lo veía como una pieza de uniforme, sino como una parte de su ropa.
En el cinturón era donde se podía envainar la espada y el puñal que se usaba. Y también el cinturón servía para aguantar toda la armadura, para que no se cayera. También el cinturón tenía otra función muy especial, que era de sujetar la túnica. Los soldados usaban una túnica y a veces era muy larga o muy ancha, y ellos se la ceñían, la envolvían un poco y se la entraban por el cinturón. Esto era bien pegadita y así ellos tenían libertad para moverse, para pelear. Entonces, en el plano espiritual, ¿qué quiere decir esto? Dios lo ve muy importante esta pieza, este cinturón. Y es curioso que Pablo empieza a describir las piezas de la armadura con el cinturón. El soldado, como le dije, usaba esa bata para sujetárselo. Nosotros decimos a veces, apriétate los pantalones, ¿verdad? Y yo pienso que viene desde ahí. El apretarse los pantalones no es que los pantalones se le estén cayendo a uno, es que estemos listos para la batalla. Asimismo, cuando los soldados se ceñían esa bata, era porque ya estaban listos para la batalla. Entonces, en nuestro versículo donde dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Amigos, la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. En Juan 14:6, el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sin la verdad de Dios estamos totalmente perdidos. La verdad debe gobernar nuestras vidas. El mismo Jesús utilizó las escrituras cuando Satanás lo tentó en el desierto. Él le dijo, escrito está. A Satanás le hablaba con la palabra. Y asimismo debemos nosotros hablar con la palabra, con la verdad. Entonces, ceñidos con el cinturón de la verdad, es confiar en la verdad de la palabra de Dios y vivirla. La segunda parte de la armadura, la coraza. La coraza es una pieza grande, la cual se colocaban en el pecho los soldados. Podía ser hecha de hierro, de bronce o también de madera. La coraza era una pieza grande que se colocaban los soldados romanos en el pecho para cubrirse las áreas vitales como el corazón, los pulmones. Esta coraza cubría desde el cuello hasta debajo de la cintura. Y sin esta pieza, imagínense, los soldados iban a estar desprotegidos. Era una pieza rígida que solía ser de hierro, de bronce o cuero endurecido. Entonces, ¿cómo podemos comparar esta coraza que usaba el soldado con lo espiritual? Vestidos con la coraza de justicia, dice la siguiente parte del versículo. Esta justicia es la que Jesús obtuvo para ti y para mí en la cruz del Calvario y con la cual nos vistió. Es su dignidad cubriendo tu dignidad. Es el ser trasladado al reino de su amado Hijo. Nos dice Colosenses 1, 12 y 13. Es lo que te hace coheredero con Cristo, nos dice Romanos 8, 17. Con estas verdades, hermanos, tenemos el derecho de resistir al diablo y verlo huir de nosotros. Recuerden, estas son solo 2 piezas de la armadura. Debemos de vestirnos con todas las piezas como nos lo manda Dios. Que Dios los bendiga y recuerden que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continuamos con las armaduras de Dios. En Efesios 6:15, que es la parte que me corresponde explicar, dice lo siguiente:
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vemos aquí que la paz es una armadura de Dios. En el Evangelio de Juan 14:27 nos habla: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí vemos que hay dos paz: la paz del mundo y la paz que da Dios. La paz del mundo depende del entorno exterior que posee, pero la paz que da Dios es la paz que no hay confusión en la mente ni miedo en el corazón. Eso lo confirma Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También tenemos otra armadura. Está en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardo de fuego del maligno. ¿Qué significa dardo? Dardos son flechas ligeras que se lanzan con las manos, clavándose en cualquier lugar. Esos dardos o esa flecha pueden ser argumentos u otra cosa mal, donde mayormente se clavan o se penetran en nuestra mente, con el propósito de distorsionar, de desenfocar y de minimizar lo que somos y lo que creemos. Pero es ahí donde nosotros tomamos y levantamos el escudo de fe para proclamar nuestra posición y nuestra elección. Somos hechura de Dios en Cristo. Somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Somos bendecidos con todas bendiciones en lugares celestiales. Y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la forma donde podemos apagar ese fuego. Dios bendiga a toda aquella persona que está viendo este video. Comenzaré leyendo la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice así la Sagrada Escritura en su versión Reina Valera de 1960. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios ubica este capítulo en el contexto de un conflicto espiritual que se encuentran los cristianos. Recomienda que los cristianos, para poder resistir el día malo, para poder resistir las dificultades que tienen que enfrentar, para poder resistir el conflicto espiritual, tienen que vestirse de la armadura de Dios. En esta parte, en estos versículos, menciona las últimas dos partes de la armadura de Dios. Menciona el yelmo de salvación y menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante porque todo lo que ha mencionado de la armadura de Dios son componentes defensivos, son componentes que nos protegen de alguna forma, pero menciona al final un componente de armadura que es ofensiva, que es en este caso la espada, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Quiero hacer un énfasis en este punto, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque creo que es fundamental para entender toda la armadura de Dios. Si vamos a una guerra, o imaginemos una guerra de aquella época, y nos vestimos de toda la armadura y salimos a la guerra, pero vamos sin una espada, simplemente vamos a la guerra a coger golpes. Simplemente vamos a hacer un estorbo, vamos a exponernos innecesariamente porque no tenemos cómo atacar. Es decir, simplemente
recibiremos golpes si nos enfrentamos a una guerra con una armadura sin una espada. Por otra parte, imaginemos que vamos a la guerra con una espada, pero vamos sin armadura. Pues lógicamente vamos a recibir golpes, pueden ser golpes mortales, pero con una espada en la mano aún seremos una persona peligrosa, aún seremos capaces de infligir algún daño al enemigo. Yo recuerdo la historia de mi país que habla sobre la época de cuando los españoles, ¿no?, se liberan los esclavos y aquellos esclavos comienzan a batallar en contra de los españoles. Era lo que se conoce como los mambises. Los españoles eran un ejército bien armado, era el imperio más grande de aquella época, con el mejor ejército, con armamento, tenían espadas, tenían fusiles, tenían pistolas, pues, y era un ejército preparado, es decir, era un ejército profesional. Y aquellos soldados, aquellos esclavos que se fueron al monte, solamente tenían machete para pelear. Muchos no tenían ropa, muchos no tenían cómo montar un caballo, muchos no tenían cómo protegerse, ni tenían un entrenamiento militar, solamente tenían un machete. Y cuando salían a enfrentar a los españoles, que oían el grito a degüello, mataban muchos españoles con el hecho de usar solamente un machete. Los españoles sentían terror al ver a aquellos mambises cuando venían solamente con sus machetes, cortando cabeza, cortando brazos, cortando cuantas partes del cuerpo podían alcanzar con ese machete. ¿Qué le quiero decir? Que la espada es algo importante para ir a una guerra. La espada, la palabra de Dios, es algo importante para poder enfrentar la guerra espiritual, el conflicto espiritual y ganarlo. Es decir, todas las partes de la armadura de Dios son importantes. No estoy menospreciando ninguna parte de la armadura de Dios. Solamente estoy diciendo que la espada del Espíritu tiene que ser algo fundamental en nuestro entrenamiento como cristianos. Tenemos que entrenarnos en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Tenemos que ejercitar la palabra de Dios si queremos triunfar como cristianos. Si queremos triunfar en nuestro conflicto espiritual día a día. La palabra de Dios es fundamental, pero no solamente eso. Vamos a ver cómo la palabra de Dios afecta todos los demás componentes de la armadura de Dios. La segunda parte, la segunda componente de la armadura de Dios que menciona aquí es el yelmo de la salvación. No es más que un casco que se usaba para proteger lo que era la cabeza y parte de la cara cuando se iban a la guerra. Si nos damos cuenta, menciona el yelmo de la salvación. Es que la salvación protege nuestra mente, la salvación protege nuestra cabeza, la salvación protege nuestro rostro espiritual. Conocer que Jesucristo murió por nosotros sin merecernos, para darnos una vida eterna, eso es fundamental para proteger nuestra mente. Cuando estamos en medio de la angustia, que viene la duda, porque lo que te está pasando es porque tú no eres hijo de Dios, porque lo que está pasando es porque Dios no te cuida, porque Dios no te atiende. Nosotros nos protegemos nuestra mente sabiendo de que si Jesucristo vino a salvarnos, vino a morir por nosotros en una cruz, sufrió por nosotros para redimirnos, ¿cuánto más no va a hacer nosotros? Entonces nos damos cuenta que ese pensamiento de la salvación protege nuestra mente, protege nuestro pensamiento, protege nuestro sentir. Por eso la Biblia habla de la salvación como un yelmo, como un casco para nuestra mente. Pero hay algo muy bien interesante. ¿Cómo viene ese conocimiento de la salvación a nuestra vida? ¿Cómo tenemos ese conocimiento de que la salvación protege nuestra mente? Bueno, ahí tenemos otra importancia de la palabra de Dios. Eso viene por la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios no solamente es la espada del Espíritu, sino que es la base para toda la armadura de Dios. Y si seguimos hablando sobre los demás componentes de la armadura de Dios que mis hermanos anteriormente mencionaron, por ejemplo, el escudo de la fe. La fe nos protege de los dardos del diablo. Sirve de un escudo para nuestra vida. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando habla de la sandalia que nos sirve para predicar el Evangelio, ¿qué cosa es el Evangelio? Sino más que el mensaje que está escrito en la palabra de Dios.
Cuando habla de ceñir vuestros lomos con la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Bueno, la verdad está en la palabra de Dios. Cuando habla de la coraza de justicia. ¿Qué cosa es la justicia? ¿Cómo conocemos la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios se conoce a través de la palabra de Dios. Entonces es importante que en este punto declarar que la palabra de Dios no solamente es nuestra arma de ataque, no solamente es nuestra espada para luchar esta guerra espiritual, sino que es la base para todo el resto de la armadura de Dios. Si tú quieres enfrentar tu conflicto espiritual y tener éxito, si tú quieres enfrentar tu vida espiritual y vencer al diablo, vencer los gobernadores de las tinieblas y vencer todo aquel espíritu del diablo que quiere hacer daño a tu vida, a tu iglesia, a tu familia, a tu comunidad, tú tienes que estudiar la palabra de Dios, tú tienes que aprender, tú tienes que vivir, tú tienes que practicar la palabra de Dios. Ese es el principal mensaje de la armadura de Dios. La armadura de Dios nos enseña de que la palabra de Dios es la espada del espíritu, pero también es la base de todas las demás partes de la armadura. Esa es la importancia de que nosotros comencemos a estudiar la armadura de Dios, que nosotros comencemos a estudiar la palabra de Dios y usarla todo el tiempo. Otro punto importante es que nos habla de cómo usar esas armaduras. Nos habla de cómo usar esa espada del Espíritu. Pablo nos está hablando de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, perseverando y velando por todos los santos. Eso nos está enseñando que debemos orar. Orar en tiempos de angustia, orar en tiempos buenos, orar en tiempos difíciles, orar en tiempos de cuarentena, orar en tiempos de virus, orar en todo tiempo. Porque la oración es donde nosotros vamos a vencer nuestra batalla. La oración es donde nosotros vamos a usar el escudo de la fe. En la oración es donde nosotros vamos a usar la espada del Espíritu. En la oración es donde nosotros vamos a ponernos el yelmo de salvación para vencer toda obra del diablo. Esa oración tiene que ser velando por todos los santos. Esa oración tiene que ser recordando cada uno de los hermanos que tú conoces, cada uno de los hermanos de tu fe, cada una de las personas de tu comunidad. Esa oración tiene que ser una oración perseverante, una oración que llega todos los días ante el trono de la gracia, pidiendo misericordia hasta que la situación se resuelva. Una oración que persevera en la fe. Una oración que dice: oh Señor, solamente tú tienes la solución a mis problemas. Y yo voy a seguir buscando, voy a seguir llamando, voy a seguir tocando la puerta hasta que tú resuelvas mis problemas. Ahí es donde nosotros vamos a usar toda esa armadura. Ahí es donde vamos a usar todo ese poder que Dios nos ha entregado para proteger nuestra vida, para proteger la vida de los demás. Entonces, mis hermanos, aprendamos este punto de que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tenemos que entrenarnos en la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios es la base de toda la armadura de Dios. Por eso tenemos que conocerla, tenemos que vivirla, tenemos que practicarla y tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que ir a nuestro campo de batalla, que es la oración, a luchar por nuestros hermanos, a luchar por nuestra vida, por nuestra familia y por nuestra comunidad. Quiero dejar esta reflexión y quiero que se unan en una oración conmigo en esta hora, para que Dios nos ayude a abrazar su palabra, para que Dios nos ayude a dominar la palabra, para que Dios nos ayude a practicar y a vivir la vida de oración incesante. En el nombre de Jesús, vamos a estar orando en esta hora. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oye esta oración y repite conmigo. Padre Celestial, te damos las gracias por este mensaje, por este tiempo donde tú nos hablas acerca de tu armadura, la armadura que tú nos entregaste para protegernos, para librar esta batalla, este conflicto espiritual. Ayúdanos a usar tu palabra, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a hacer, Dios mío, acercarnos a ti con un corazón humilde para aprender lo que tú tienes que enseñarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a usar, Dios mío, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, para poder ceñir nuestros lomos, Dios mío, con la verdad, para podernos poner el calzado
con el apresto de predicar el Evangelio, para poder vencer este conflicto espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ningún ser humano, no es contra ningún gobernador humano, sino contra los gobernadores de las tinieblas, sobre todo aquel espíritu inmundo que quiera operar en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro país. Ayúdanos a enfrentar esta batalla y vencer. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Iglesia, qué bendición, qué palabra, qué momento más lindo poder compartir juntos. Así que bendigo de todo corazón a aquellos hermanos que están sirviendo a través de la educación cristiana. Si usted quiere más información para conectarse en estos grupos, quisiera que nos escribas aquí a los números o nos mandes un mensaje de texto. Muchos de estos grupos se están yendo de manera virtual los domingos a las 10 de la mañana. Así que te invito para que te conectes con ellos o cualquier otro grupo en otro momento que sea mucho mejor para ti. Bendigo tu vida hoy y oro que el Señor te dé una semana excelente. Inmediatamente te invito a que te unas a los grupos pequeños y que sigamos conectados para la oración, para la motivación, y que si nos visitas por primera vez de manera virtual, nos dejes saber. Quisiéramos conocerte, quisiéramos darte una bienvenida virtual, un abrazo virtual, y que Dios te bendiga aún más. Bendiciones, nos vemos en la próxima.